quisiera hablarles en esta ocasión sobre este importante tema que me parece que están tratando en este ciclo y que le da todo el sentido a la nueva escuela mexicana, a esta reforma educativa en este actual gobierno. Entonces, por favor, la siguiente. Quiero empezar analizando un poco la cuestión del derecho humano a la educación. Antes que nada, quisiera decirles que cuando yo hable de maestros, estoy pensando en todos los integrantes de la escuela, autoridades, asesores, todo mundo, incluso a las personas que están de apoyo. Y también en algunas ocasiones se me va a ir, voy a omitir el lenguaje inclusivo porque sé que me pasa, ofrezco mis disculpas por eso, que nadie se sienta ofendido. Yo siempre pienso, por supuesto, en las maestras y los maestros y los maestres también. Bueno, pues seguimos. Entonces, estamos viviendo un nuevo comienzo que parte de la noción de derechos humanos, del derecho a la educación, un nuevo comienzo en la educación. Espérenme tantito, regresamos al anterior, por favor. Sí. ¿De qué hablamos? Aquí yo me pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? La educación es desde el siglo pasado un derecho humano reconocido en todo el mundo. Pero no se trata solo de educar. La pregunta sería, ¿para qué y cómo educar a esos sujetos de derecho? Pues esto puede hacer la gran diferencia. Ahora sí, la que sigue. Sí, siguiente, por favor. Gracias. ¿El para qué? Sí, el para qué y el por qué. Exactamente, sí. Si yo educo para obedecer, no estoy educando en el marco de los derechos humanos, pues el derecho a la educación implica la educación para la formación del ser humano. Y quiero señalar que uso este concepto ser humano con mayúscula porque estoy citando a la doctora Julieta Valentina García Méndez de la UNAM, quien señala que la función de la educación es formar a ese nuevo ser vivo en un ser humano. Entonces, además de ser humano, a un ciudadano, en términos de lo que se convertirá ese ser humano al llegar a la mayoría de edad. Ambas ideas implican sujetos críticos que a lo largo de su formación adquieren autonomía y se someten a la ley de manera voluntaria sin perder su calidad de sujetos que reflexionan sobre sus actos y sus entornos. ¿Qué quiere decir someterse a la ley de manera voluntaria? Aquí quiero decir claramente que todo ciudadano, todo habitante de este mundo tiene que reconocerse que está sometido a las leyes, que uno no puede estar por encima de las leyes. Es decir, porque las leyes están puestas para generar una buena convivencia entre todos. Entonces, sabemos lo que sucede cuando nos saltamos las leyes. A eso me refiero con someterse a las leyes. Bueno, para que no haya malentendidos. En el siguiente punto, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, yo quisiera señalar junto con John Dewey lo que sería para mí la definición de educación. John Dewey nos dice que educar, a ver, pasamos la siguiente, por favor. Sí. Aquí lo tenemos. Educar es, como base de un derecho humano, debe ser comprendido como la obligación de la generación adulta de dotar a la llamada generación de reemplazo de todos los recursos necesarios para su libre desarrollo, autonomía, responsabilidad y concreción de sus posibilidades, que le permitan en su momento co-construir propositivamente una sociedad donde todos desplieguen las cualidades aquí señaladas. Esto quiere decir que la sociedad de adultos estamos
en obligación frente a los jóvenes para dotarlos de todo lo necesario y lleguen a ser unos buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Eso es lo que todos queremos. Bueno, entonces, continuamos. A la siguiente, sí. Quiero, antes de entrar a esta, hacer un señalamiento que se me está pasando y que me parece importante. El para qué. Si yo educo para obedecer, no estoy educando en el marco de los derechos humanos, pues el derecho a la educación implica la educación para la formación de un ser humano. Bueno, eso ya está señalado en el sentido de Julieta Valentina, y ahora vamos a ver el cómo y el cuándo. Esto de la educación en derechos humanos no se puede hacer sobre la lesión. No, discúlpenme, por favor, se me cuatrapearon estas. Estoy empezando del final y eso de ninguna manera. Bueno, es importante aclarar eso de la generación adulta, ¿por qué? Y por qué en eso estamos todos incluidos. Padres, madres, maestros, maestras y la sociedad en su conjunto. Para ello les propongo un ejercicio, fíjense bien, piensen en cuántas personas intervinieron en su educación y formación en el sentido más amplio a lo largo de su niñez y adolescencia. Y para eso les voy a pedir que cierren los ojos un segundito y recuerden en su infancia, quiénes participaron, quiénes estuvieron con ustedes, quiénes les enseñaron las cosas que aprendieron y que les hicieron ser los sujetos que son ahora. Piensen en un momentito nada más, en todas esas personas que fueron partícipes de su educación. Recuérdenlas, seguramente con mucho cariño, por favor. Sí, claro. Ok, entonces, con esto, ustedes se estarán dando cuenta cómo este concepto que yo retomo y reelaboro, basada en John Dewey, pues es realmente correcto. Lo vivimos todos. Es decir, la educación y nuestra formación como sujetos es una actividad social y no solo corresponde a los padres. Y no solo corresponde a los maestros, afortunadamente, ¿no? Tenemos muchas posibilidades y muchas personas de quien aprender o hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, existe un acuerdo social de que el sujeto es inimputable. Fíjense bien, esta es otra prueba de esto, de que la educación es social y comunitaria porque es social y comunitaria, aunque no lo planeemos así. El sujeto es inimputable porque la sociedad en su conjunto está en deuda con él. Esto es un principio. Tan es así que existe un delito, abandono de menor. Esto significa que la sociedad debe darle las herramientas a esa criatura para que esté en condiciones de desempeñarse con todas las de la ley en la sociedad cuando llegue el momento. Entonces, pues, de ahí se deriva la obligatoriedad del Estado como instancia política, jurídica, económica y social con relación a este mandato de convertirnos en ciudadanos llegada la mayoría de edad. Así pues, entramos nosotros los maestros como mandatados por el Estado para cumplir con esa función a su nombre y que debe realizarse en colectividad de acuerdo con la forma de organización social. Nuestra función entonces es generar condiciones para que el niño, la niña, los jóvenes lleguen a ser un ser humano pleno y con ello un ciudadano consciente de su libertad y sus responsabilidades. Al respecto, es importante aclarar eso de la generación adulta. ¿Y por qué? Ay, Dios mío, me estoy haciendo bolas. Discúlpenme, por favor. En cuanto al cómo.
Todo esto de lo que yo les he estado hablando no puede hacerse sobre la lesión de los derechos humanos de los maestros y alumnos, como ha llegado a suceder en algunos momentos de nuestra historia. El maestro debe ser tratado con toda la dignidad que implica su función y no debe ser convertido en chivo expiatorio de carencias sociales y económicas derivadas del funcionamiento de la sociedad. La pandemia permitió mostrar la importante función que desempeñamos los maestros y ojalá nunca más vuelvan a darse estos ataques a los docentes. Quisiera regresar al ¿para qué? ¿Para qué? Cuando pensamos entonces que nosotros estamos mandatados por el Estado para cumplir con esta función, pues vemos que la pelota está en nuestra cancha. Sin embargo, el Estado para funcionar requiere de gobiernos y al respecto es importante que los gobiernos se sometan al mandato social aceptado internacionalmente. Y eso ya lo dije, ¿verdad? Y estoy otra vez dándome de vueltas en mis hojas. Miles de disculpas, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Les pido, por favor, que me disculpen porque pues traigo aquí mis apuntes y... No, al contrario, y no, resulta, doctora. sí, Todo lo que usted nos está aportando abona para la conferencia y todos los argumentos construyen esta ponencia. Sí, yo la preparé con mucho cariño para ustedes y por supuesto que aquí estamos en eso. Y bueno, estos pequeños detalles de las transmisiones en vivo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí pasamos a la siguiente? Ahí estamos. Aquí estamos. La revalorización de los maestros. Sí. Aquí vemos que se presenta con la conciencia sobre sus fortalezas y el trabajo en lo que haya que mejorar. También hablamos del artículo 3º y la revalorización de sus funciones, de las funciones del docente. Y también de la revalorización de su función social producida durante la pandemia. Entonces, todos estos elementos están jugando a favor nuestro en este momento histórico. Nos están permitiendo reposicionarnos, no solo frente a la sociedad que ha visto la importancia de nuestro trabajo, sino también frente a nosotros mismos. Fíjense que yo hice un pequeño trabajo, un pequeño estudio durante la pandemia, cuando ya estábamos en el trance entre que regresábamos y no, se recuerdan, ¿no, Julieta? Sí, bueno, pues en ese momento yo hice un pequeño trabajo y resulta que la mayor parte de los maestros, aun cuando no hubieran estado de acuerdo en váyanse a su casa y pónganse a trabajar en línea, pues hicieron todo lo posible por aprender, por ponerse al tanto, por generar nuevos métodos, nuevos procesos, etcétera. Y ellos se dieron cuenta que fue posible aprender cosas nuevas. Entonces, y que fueron capaces de sacar adelante con todas las dificultades, en la medida de las posibilidades que nos permitió ese duro tiempo, sacar adelante a sus alumnos. Entonces, esto ha significado una cuestión muy importante que no debemos perder de vista nosotros los maestros. Aquí tenemos este gran dato para revalorizarnos y para saber que somos capaces de lo que somos capaces. Y creo que eso es una de las cosas maravillosas e importantes que nos dejó pues esta triste pandemia. Entonces, pues, aquí viene esto que estoy diciendo aquí al final, que es la autovaloración. Entonces, quiero señalar también que la reforma educativa que ahora nos ocupa significa un reto para nosotros maestros. Y ese reto significa, en estas nuevas condiciones de trabajo, echar mano de nuestros conocimientos y nuestra experticia para lograr significarnos en una nueva identidad docente, firme, confiada, segura, que es condición de ser de un buen docente o una buena docente. Entonces, procesos de pensar, de reflexionar sobre nuestra acción docente son muy importantes porque ahí nos damos cuenta de todas nuestras fortalezas, de lo que somos capaces de ser, de hacer y de aprender.
Un pilar un pilar de la identidad de las personas está en el ámbito de lo que se hace. No hay personas que no tengan una actividad primordial. Para un estudiante es la escuela y los estudios. Para una persona que trabaja, su trabajo, sea asalariado o no. Aquí no estamos hablando de trabajo asalariado exclusivamente. Todos trabajamos en esta vida. A veces nos encontramos con territorios grises, efectivamente, temporalmente, y eso es importante, su corta duración, para que la identidad no se vea afectada. Es decir, efectivamente, esto de los ninis, ¿no? Es esa circunstancia, esa condición social, debe ser siempre una condición social que dure poco tiempo. Tanto eso como el desempleo, pues son algo pues que tenemos que buscar que dure lo menos posible, porque sí, nuestras identidades se ven afectadas. Por ello, pues es importante hablar de la profesionalización docente. Sentirse y saberse competente en algo que nos hace sentirnos con una identidad, es algo que nos hace sentirnos con una identidad fuerte. Esto es un aliado en el trabajo. Fíjense bien, tener una identidad fuerte es un aliado. Cuando nosotros tenemos una identidad débil, entonces tendemos más a la violencia, a la incomprensión de los otros. Cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, pues no pasa nada. Yo en este momento estoy segura de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo, porque pues lo he estudiado, lo he vivido, lo he trabajado con ustedes. Entonces, bueno, estos detalles de los papeles no tienen la menor importancia. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, así es. Y uno incluso se puede equivocar frente a los alumnos y escribir de pronto una palabra con una falta de ortografía y los alumnos, oiga, maestra, pues sí, no pasa nada, claro que sí, corrijo. Y ya, no pasa nada. Entonces, pues, yo señalo pues que aquí hay tres elementos que dan fortaleza al docente. Es el conocimiento disciplinar, el conocimiento didáctico y el buen manejo de las emociones. Yo en esta conversación me centraré en eso que es pues mi fuerte, que es la cuestión del trabajo con las emociones. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, ya vamos con. Déjenme ver. Después de esos elementos, ahí está, maestra. Sí, ok. Todos nacemos y morimos solos. Nadie puede nacer, vivir o morir por otro. Este simple hecho nos obliga a mirar al sujeto como individualidad. Al mismo tiempo, sabemos que desde nuestro engendramiento somos un producto biológico y social, ¿o no? Nacemos y crecemos con otros. La vida es interdependencia. Educar para el exclusivo rendimiento individual va contra la naturaleza, porque nuestra naturaleza es de interdependencia. Sin embargo, los procesos escolares y educativos han estado viciados por un individualismo exacerbado. No dejes que te copien, no me copies, no me veas, no te digo de qué se trató la clase de ayer que no llegaste, etc. En ese punto nos toca mediar. Ya hace tiempo se propuso como una manera de trabajo en la escuela el trabajo colaborativo contra todo trabajo individual. Ahora el tema se expande, porque de acuerdo con lo que nuestro país vive y como lo mostró la pandemia, el trabajo expandido con la comunidad, así sean padres de familia, así sean gobiernos, etcétera, se ha mostrado como absolutamente necesario. La relación escuela-comunidad muchas veces se vive en tensión, pero la perspectiva desde donde esta relación se mire es muy importante. Entonces, nosotros en este momento estamos enfrentados a un reto, que es trabajar con la comunidad. ¿Qué cosa es la comunidad? Esa es una buena pregunta. Bueno,
Siguiente, por favor. Quisiera señalar el modelo ecológico de Bronfenbrenner porque también ese nos ayuda a comprender. Ese es bastante conocido en el ámbito educativo, se maneja con bastante frecuencia. Quiero señalar que en mi experiencia docente, los maestros sí en el salón de clase y hacia afuera se ven muchas veces inhibidos por la presencia de los padres de familia, porque sienten que los controlan, porque sienten que van a decirles ya cómo hacer las cosas, que si están haciendo bien, que si están haciendo mal. Hay una situación complicada entre padres de familia y maestros en algunas circunstancias. Entonces, yo quisiera que entendiéramos esto. Es muy importante entender este tema del trabajo con la comunidad, porque el primer eslabón es el trabajo, hablando de trabajo con la comunidad, es el trabajo con los padres de familia. Y un buen trabajo con los padres de familia nos va a garantizar tener unos mejores resultados, y además nos va a garantizar no solo mejores resultados, sino un trabajo más fácil, hecho de manera mucho más fácil, más compartida, digamos así. Entonces, yo les quiero comentar, si ustedes miran, seguramente estuvieron mirando esta imagen, el microsistema es el patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares. Es decir, es el entorno más inmediato del ser humano. En el caso que nos ocupa, bueno, de los niños, pero pues no necesariamente ahí. Este modelo se usa para todo tipo de situaciones y de personas y de edades. El mesosistema, que es lo que vemos ahí anaranjadito rojito, comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente, es decir, la persona que está en el núcleo, en el amarillo. Por ejemplo, un niño y las relaciones en su hogar. Para un niño, las relaciones con la escuela, con su grupo de pares, en el barrio, en su entorno. Para un adulto, bueno, pues sería las relaciones con su familia, en la vida social, etc. El exosistema, que es el verde, se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo. Es decir, aquí es, por ejemplo, el trabajo de los papás. Si al papá lo corren, eso va a afectar al niño necesariamente. Entonces, este exosistema no está de manera directa involucrada con la persona de la que hablamos, pero está allí teniendo una influencia muy grande. Y el macrosistema, pues todo lo que es la sociedad mayor, que en forma y contenido, pues está aquí influyendo en la vida de los niños. Por ejemplo, la reforma educativa. Pues los niños están recibiendo una nueva forma de educarlos, pues debido a una reforma educativa que viene de un sistema en donde él pues jamás en su vida ha visto salvo algunos pocos niños, a la Secretaría de Educación y a los funcionarios que están aquí pues ocupados en este tema. Bueno, pasamos al siguiente. Entonces, este modelo pues se los muestro para que nos quede muy claro que no podemos cerrar los ojos. O sea, la vinculación con la comunidad, con el mundo exterior, está dado, nos guste o no nos guste. Y lo mejor es agarrar el toro por los cuernos y trabajar con las personas inmediatas, es decir, las que están en el círculo rojo. Seguimos, ahí se me está yendo el tiempo. Bueno, entonces, de acuerdo con este modelo, pues, como pudimos observar, la escuela ocupa un lugar muy especial. Y quiero aquí señalar, la escuela, en primer lugar, es un espacio de experimentación regio. Todos deberíamos pensar en esos términos. Los alumnos aquí deben experimentar lo que les permita hacer propia una serie de conductas y relaciones en donde ellos se den cuenta cómo se hacen mejor las cosas, cómo voy a ser mejor, cómo voy a ser un mejor en lo que a mí me guste.
lo que sea, o una mejor persona, o cómo voy a tener más éxito en mi relación con las personas, etcétera. Ese es el lugar del salón de clase, y ahí los maestros debemos ser libres. Tenemos que poner normas y reglas y al mismo tiempo ser permisivos, permitir que los alumnos experimenten. Entonces siempre es un ir y venir entre la norma, el límite y la permisividad. Con relación a la comunidad, pues ya lo habíamos visto, pues es muy importante el vínculo con los padres, porque eso va, fíjense que si los maestros y los padres tienen una buena comunicación, los niños están mejor. Sí, sí. Son más felices y están más seguros, porque un entorno de conflicto genera mucha inseguridad en los niños. No les hagamos eso a los niños y de eso tenemos que hacer conscientes a los padres. Por supuesto, me queda claro. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos de esas 3 dimensiones que yo señalaba antes: lo disciplinar, lo didáctico y lo emocional. Son las esferas en las que nosotros debemos sentirnos fuertes. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué aspectos son buenos para una buena práctica docente? En primer lugar, saber comunicar. Nosotros pensamos que comunicar es algo muy natural, pero no es cierto. Es algo muy complicado. Siempre hay una técnica que sirve mucho para una buena comunicación, que se le llama la comunicación activa, y seguro muchos de ustedes ya la conocen y la han aprendido, que es siempre confirmar: ¿estoy entendiendo bien? A ver, ¿me estás diciendo esto? ¿Estoy entendiendo esto? ¿Quedamos en esto? ¿Cuál fue la tarea? Repetir. O sea, si yo digo algo, o si a mí alguien me dice algo, yo lo repito para ver si lo entendí bien. Esa capacidad de estar checando nuestra comunicación nos ayuda mucho a evitar los conflictos, muchísimo. Bueno, otro punto: hablar con nuestras emociones, es decir, preguntarme, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita con esto, no? O un niño que de plano me saca de mis casillas y me pone muy nervioso. ¿Qué me está pasando con esta criatura? ¿Por qué me irrita tanto? ¿Por qué me altera tanto? Ahí es muy importante hacernos esas preguntas. Y no que las emociones hablen por nosotros. Entonces, en vez de que yo me pregunte qué me está pasando con este muchacho, yo le grite, lo regañe o exprese esa exacerbación que esa criatura me causa. Bueno, seguimos. Ahora quisiera entrar a digamos, otros aspectos más en ideas para que ustedes vayan pensando cómo hacer para plantarse de una mejor manera en el salón de clase. Ya están mirando el cuadro. Tenemos en estos momentos, hay un cambio en el ejercicio de la autoridad. Ya lo estamos viviendo desde hace tiempo. Quizás pasamos de una autoridad muy tradicional y muy controladora en algunos grupos sociales a una autoridad de laissez-faire, de dejar hacer, dejar pasar, que ha sido bastante lamentable también. Los extremos no siempre son buenos, siempre es recomendable quedarnos en la medianía, en la justa media, para no equivocarnos. Y en el caso de la autoridad, efectivamente, la nueva autoridad tiene que ser presente, tiene que tener un autocontrol para tener control hacia afuera, tiene que moverse en vez de en jerarquía, en redes. Antes quería uno inmediatamente el cambio, la obediencia, etcétera, etcétera. Ahora debemos ser perseverantes. Sabemos que muchas veces los niños, y si tenemos niños rebeldes, no nos van a obedecer a la primera, pero tenemos que mantenernos firmes, sin quitar el aprecio, sin quitar el afecto, pero firmes siempre en nuestros límites, en nuestra postura, y ellos van a ir entendiendo poco a poco. Así que aquí, olvidémonos de querer todo de inmediato. Esto no es posible. Un cambio de cultura y de conducta no se da de manera inmediata. Hay que ser simplemente perseverantes y tener la esperanza, tener siempre esa seguridad de que esto va a funcionar y va a funcionar bien, porque lo estoy haciendo bien. En vez de la revancha, ahora es la reparación. Ok, aquí se hizo un daño.
¿qué podemos hacer? No castigo, sino a ver, ¿qué vas a hacer para reparar el daño que hiciste? Y antes que no se admitían críticas, pues ahora es la transparencia. Maestra, se equivocó ahí. Sí tienen razón, vamos a corregirlo. Y tan, next. O sea, próxima imagen, por favor. Y al siguiente tema, la maestra. Entonces, en ese sentido estamos priorizando la fuerza en lugar del poder. Todo alumno tiene derecho a un profesor fuerte, eso se ha dicho siempre, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo de la pedagogía Gestalt, y ya espero que ya me estén entendiendo lo que está significando ser fuerte y tener fortaleza. Pero yo agrego siempre y feliz. He escuchado muchas veces que qué tontería es esa. ¿Por qué los niños van a la escuela a aprender, no a ser felices? No, madre mía de Guadalupe, que me digan en qué lugar yo llego para ser feliz. O no, a lo mejor. Pero pues la felicidad debe estar en todos los lugares. Y si un maestro está pleno en su trabajo, siente... Yo les he preguntado mucho a los maestros, ¿qué les hace sentir bien? ¿Qué les da a ustedes? Y me dicen, la recompensa para mí es el reconocimiento de los alumnos y de los padres de familia, ojo. Y ojo, autoridades, he escuchado muy poco a maestros que digan el reconocimiento de mis autoridades. Yo creo que aquí nosotros como autoridades estamos fallándole a los maestros. Yo creo, porque el sistema ha sido así, ¿no? De aventar la presión hacia abajo, y por supuesto que se entiende también la posición de los directivos, porque han recibido una presión que ellos deben llevar hacia abajo. Pero yo creo que en este momento de cambio podemos aprovechar esta coyuntura para relajar un poquito esta presión y mirar a los maestros. Otra cosa, un ex estudiante mío hizo una investigación bien padre, bien interesante, en donde el resultado fue: los alumnos conocen perfectamente a sus maestros. Y hay otro estudio en psicología que dicen que los alumnos necesitan segundos para saber cuando un maestro entra, cómo va a ser ese maestro. En cambio, los maestros no conocían a los alumnos. Entonces, por eso les digo que esa es una cadenita así que ha ido yendo hacia abajo. Entonces, necesitamos ahora un cambio. Necesitamos efectivamente que las autoridades nos regalen más reconocimiento a nuestro trabajo y a nuestro compromiso. Y nosotros regalárselo más a los niños. Necesitamos más generosidad. Y siendo generosos, como yo les decía, nos vamos a sentir mejor e inevitablemente vamos a ser felices, a pesar de lo que dicen los malos augurios. Siguiente, por favor, ya vamos a terminar. Entonces, el camino parece fácil, pero hay que comprometerse y a lo mejor parece también difícil. Yo creo que invito a muchos maestros a un cambio de perspectiva. Dejar de juzgar a los padres, dejar de juzgar a los niños. La pandemia nos ayudó a ver las condiciones reales muchas veces en que viven muchos de nuestros alumnos. Y ahí decía uno, ay, chirrión. O, por ejemplo, cuento una historia personal, mi nieto que ahora se está jalando los cabellos porque dice, es que todos los maestros nos dejan en la facultad, tanta tarea y tantos trabajos. Yo las últimas semanas no he podido dormir más que 3 horas, 4 horas. ¿Es esto justo? Yo creo que, relajarnos un poquito y exigir, sí exigir, pero pensar que no somos los únicos. Por ejemplo, para los maestros de secundaria y de bachillerato, en la primaria, pues nosotros llevamos el control absoluto. Pero en los otros niveles, sí pensar, ¿verdad?, que los alumnos tienen otras materias. Y el trabajo colaborativo entre maestros también ayuda a eso, a un mejor control de la carga que ejercemos sobre los estudiantes. Pues entonces hay que poner en tela de juicio algunos pensamientos naturalizados. Y esto no es tan fácil, pero sí se puede. Siguiente, por favor. Entonces, pues, yo me tengo que sensibilizar hacia mí mismo y en esa medida yo voy a ser sensible hacia los otros. Yo no puedo dar a los otros lo que no me doy a mí misma.
Por eso se habla del amor propio. Entonces, yo me tengo que saber amar y reconocer, para reconocer a los otros. Entonces, también eso es una cosa muy hermosa, porque entonces ahora vamos a tener de tarea ser generosos con nosotros mismos para ser generosos con nosotros. Y bueno, entonces eso tiene una repercusión social. Pasamos a la próxima. La relación yo-tú. Entonces, estos cambios de perspectiva son posibles cuando estamos conscientes de todos estos puntos que aquí están señalados. No tenemos el poder de cambiar a la otra persona. Olvídense de querer cambiar a las otras personas. Los otros son como son, así como yo soy como soy. Lo que podemos hacer es reflexionar y cambiar nuestras posturas, porque lo que sí podemos cambiar es algunas partes de nuestra postura, y al cambiar nuestra postura va a cambiar nuestra conducta. Pero yo no voy a hacer que el otro cambie, es el otro el que va a cambiar por sí mismo. Y eso me aliviana, porque entonces no depende de mí. La única variable que yo tengo bajo mi control soy yo mismo. Por eso yo los invito a profesionalizarse, a reflexionar, a trabajar en sí mismos, a buscar cursos, a hacer terapia si es necesario, lo que sea necesario para estar mejor parados en este mundo. Entonces, pues, pasamos a la siguiente, por favor. La presencia es un último recurso que aquí les quiero recomendar. ¿Qué quiere decir presencia? Es estar presente frente a los alumnos y frente a los padres de familia, pase lo que pase. Entonces, eso va a implicar mi atención, que yo tengo que estar presente con los alumnos plenamente, con mi mente, con mis emociones, con mi cuerpo. Y el alumno se está portando mal y yo me sostengo ahí. Y yo no soy revanchista, pero yo le llamo y después hablo con él tranquilamente. Y vuelve a portarse mal y me vuelvo a plantar y le vuelvo a hablar y le vuelvo a hablar con el aprecio y con el sincero. Y si yo me mantengo firme, eso es la presencia. La presencia es estar ahí sin que te mueva la conducta del otro. Eso es una cosa muy importante. Y eso se construye poco a poco. Les recuerdo estos ejercicios de respiración, estos ejercicios de meditación, estos ejercicios de preguntarme, como el que hicimos ahorita, estos ejercicios de respirar profundo. Todos estos aspectos nos ayudan mucho y nos alivianan la vida diaria. Y nos ayudan mucho a movernos, lentamente a movernos, para tener mayor control, mayor fuerza y una presencia mejor para los alumnos, en donde ellos sepan, híjole, en medio de este mar, mi maestra, mi maestro es un faro de luz, es un puerto de seguridad. Y eso es muy hermoso, y también para nuestra familia, para nuestros hijos, en verdad, y para uno mismo. Entonces uno sabe que las tormentas pasan. Siguiente, por favor. Entonces, pues, eso ya se los dije, pues ya está dicho. Siguiente, por favor. Eso también les dije, bueno, ya lo he hablado, ¿no? El aspecto físico, estar ahí, el sentirme que soy capaz de actuar, tener autocontrol, mantener la relación con el otro, nunca romper la relación. Ojo, nunca romper la relación, ni con los padres. Y cuando uno sostiene una relación a pesar del conflicto, la relación se recompone. Siempre tiene la posibilidad de recomponerse, ¿eh? Y lo último, que es muy importante, el aspecto sistémico, nunca estar solo, siempre tener una red de otros maestros en la misma escuela, con los directivos, etcétera, etcétera. Por eso es importante aquí el concurso de todos, y de esa manera nunca estaremos solos, porque si yo algo no lo veo, otro me va a ayudar a verlo, y eso es muy bueno. Los profesores debemos tener plena conciencia del efecto de nuestra acción. Y yo muchas veces le preguntaba a mis alumnos, ¿por qué estudiaste esto? ¿Por qué escogiste pedagogía? Es que yo tuve una muy buena maestra y yo quería ser como ella. O otros que decían, yo tuve un muy mal maestro y yo dije, yo voy a hacer las cosas diferentes. Los maestros dejamos huella para toda la vida. Entonces eso nos obliga, esa conciencia, tener esa conciencia.
y tener y saber que tenemos ese poder, el poder que tenemos es inmenso, porque cada año recibimos cuántos niños para educarlos y si no, para tratar con ellos, para formarlos, para enseñarles cosas. Entonces, nuestra función es fundamental, es muy grande y yo creo que tener conciencia de esto nos obliga siempre a querer ser mejores maestros. Seguramente, sí, por supuesto. Sí. Hay preguntas del público, hay otros comentarios, pero los iremos leyendo. Dice, a ver, doctora Patricia, ¿qué podemos hacer para que los directivos y supervisores pues puedan apoyar para que el personal docente actúe con verdadera autonomía profesional? ¿Qué nos diría desde su punto de vista? Sí. Voy a hablar desde mi punto de vista, por favor, aquí nada que ver con la SEP. Sí, pero yo creo que, como ahora sí, como dice la mercadotecnia, las autoridades tienen un ámbito una esfera de oportunidad muy grande aquí, porque pues tenemos una tradición muy vieja de control, ¿no? El director, el inspector estaba para controlar. Yo todavía me acuerdo de cuando llegaba el inspector a mi primaria. Sí. O sea, y ya estoy bastante turruca. Entonces, bueno, pues eso quiere decir la importancia que tenía y el peso, ¿no? Y cómo los profesores se preocupaban, yo me acuerdo, y llegaba, se metía al salón de clase y empezaba a preguntarnos así, a ver tu niño y a ver tú. Bueno, esa tradición yo creo que hace mucho que ya no es tan dura. Pero, sin embargo, pues ahora a través de los papelitos y de los reportes, pues ahí están las cuestiones con la autoridad. Creo que eso es la parte con la que vamos a tener que batallar mucho tiempo, tanto nosotros mismos como las autoridades. Permitir una mayor libertad. Yo hice una vez una intervención en una escuela y le digo a los niños que tenían esas mesas que hacen posible el trabajo en equipo, y yo les dije, vamos a mover las mesas y vamos a trabajar en equipo. Y entonces los niños, en el escándalo. Sí. Y la maestra, siempre sentadita ahí junto a mí, revisando lo que yo hacía, me decía, por eso nunca hago esto, porque los niños aprovechan para hacer escándalo. Y yo, solo es un ratito, maestra. Sí. Pero eso, ¿no? Estamos tan acostumbrados al control. Lo primero que yo me acuerdo de la normal, o sea, por cierto, yo no estudié en la normal superior, yo estudié en la Nacional de Maestros. Soy maestra de primaria. Sí, ¿en la Nacional de Maestros? De la Nacional de Maestros, sí. Y yo me acuerdo que lo primero que se nos exigía, pues, era el famoso control de grupo, y todavía hasta la fecha. Me llegaron alumnos a visitar de Guanajuato y el tema con los alumnos es que no logro el control del grupo y me regañan siempre porque no tengo control de grupo. Entonces, eso es todos esos son temas que tenemos que ir tratando, que tenemos que ir buscándole el modo, y las autoridades y todo mundo en este país, pues tenemos que entender que estamos en una nueva época. Fíjense que por ahí yo lo anoté. Esto no es una ocurrencia. Uno podría pensar, esta es una ocurrencia de las autoridades. Déjenme decirles que cuando yo vi este proyecto de la nueva escuela mexicana, me puse muy feliz porque dije, sí, doctora, por fin nos están haciendo caso. Yo no sé si nos hicieron caso o qué pasó, pero sí, seguramente. Porque... perdón. Sí, Julieta. Esa sensibilidad que usted nos muestra y que compartió con su ponencia, evidentemente agradeció estos cambios. Sí, los agradezco. Y yo creo que aquí no es una ocurrencia, sino que es una necesidad. ¿Por qué les digo esto? Porque, queramos o no, los jóvenes ya cambiaron. Sí. Y ojo, no nacieron con un nuevo chip, no. ¿Cómo lo decimos, verdad? Sí, los jóvenes, no traen ningún chip. Nosotros, no traen chip. No, son nuestro producto. Como ya lo vimos, en las primeras diapositivas, y lo primero que hablamos, los hemos educado así. Los hemos educado así. Entonces, tan es así que esta escena que yo les cuento, que vi en internet de esta maestra, que lo grabó una alumna y lo subió, que entra a gritarle cosas terribles a esta mamá de familia que entra a gritarle a la maestra, la defienden. Ella está defendiendo a su hija. Y a mi hija no la vas a maltratar, y a mi hija no sé qué. No sabemos qué pasó, claro. Pero eso antes hubiera sido imposible. Oigan, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar,
de maestra que llegaron, trabajé en la Ciudad de México, en el DF entonces, en una zona rural, y las mamás llegaban y me decían, maestra, si no le obedece, péguele. Y yo era una chamaquita de 19 años, por Dios, y nomás me asustaba que me decían, péguele. No, señora, ¿cómo cree que yo le voy a pegar a su hijo? Y ahora sí, quizá alguien ejerció esa manera, pero el maestro, las maestras eran, ¿cree usted, maestra, que eran vistas de otra forma? ¿O fue cambiando sí, fue cambiando todo. Yo considero que como había un cierto abuso en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, con los médicos ya muchos pacientes no se dejan tampoco porque había abusos, con los maestros, con las autoridades, ¿no? Ahora con los policías, cómo se les ponen y les gritan, a veces hasta me da lástima porque yo digo, ay, pobre señor, ¿no? Sí, o claro. pobre señora, ¿no? También ya las policías mujeres. Sí, han sido muy cuestionados y hace falta encontrar un nuevo equilibrio social en este sentido. Y que el enojo tan grande que tenemos por mucho sufrimiento pasado, que sí ha sido muy grande, que lo podamos ir resolviendo de una manera más propositiva y sin que paguen justos por pecadores, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, de esa señora que llega así, pues hay que mantenerse firmes, calmados, por ejemplo, no responder, no reaccionar, y esperar, saber que esta señora está alterada, que no está así al 100%, y que entonces al estar ella alterada tenemos que esperar a que se calme. Y la calma viene después de una explosión. Esta señora llegó muy furiosa, y entonces después de la explosión ella puede calmarse, y entonces decirle, señora, le ofrezco que hablemos tranquilamente y hablemos con la niña. Y hablemos los tres. Guardar la postura, ser ecuánime. Sí, ser ecuánime siempre, siempre. Y no tener miedo. Claro. Y si los niños están ahí y están viendo eso, ellos se entienden y ellos nos defienden. Sí. Qué importante lo que dice, doctora. Sí. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los límites? También tiene que ver con lo que usted nos está compartiendo. ¿Cuáles son los límites que ciñen a la autonomía profesional? Es decir, ¿hasta dónde llega la libertad del maestro de decidir? ¿Qué nos diría desde su punto de vista? Bueno, el maestro pues tiene libertad de decidir siempre, porque somos libres de decidir, pero ¿cuáles son los límites? Claro que siempre en la vida hay límites. Claro. No podemos decir lo que se nos ocurra, por ejemplo, ¿no? Y imponernos, ¿no? Sobre los otros. No podemos faltarle al respeto a los otros, no podemos hacer actividades que sepamos que nuestra comunidad no están bien vistas, sino que si sabemos que eso es importante y es necesario ir trabajando muy lentamente. No imponer, no podemos entrar en un conflicto con la comunidad y con los otros, con mayor razón en las comunidades campesinas, indígenas. Siempre es ir con mucha calma trabajando, ¿no? Nuestra libertad de decidir no puede pretender someter o imponer, porque no vamos a tener buenos resultados. Claro. Y para eso nos sirve esta idea que está allí de mantenernos firmes y no querer la inmediatez, sino esperar, trabajar lentamente y esperar resultados, que sí llegan, se los aseguro. Ah, qué maravilla, doctora, sí. Lo que dice. Héctor Rodríguez comenta, la desmedida exigencia de actividades para el docente y más para aquellos que deben cumplir con labores administrativas, les impide que puedan conocer mejor a sus alumnos en el aspecto personal. Y más cuando el docente debe viajar de la escuela a la casa. ¿Qué recomendaciones, doctora, haría desde su experiencia para subsanar esto o no se puede? Y tiene que ver con lo que usted mencionaba, que también es importante conocer a los alumnos. Claro que sí. Pues simplemente yo les recomiendo, hablen con ellos. Los maestros siempre se quejan que no tienen tiempo, sobre todo cuando en la secundaria que tienen, corren de un grupo al otro, de un grupo al otro. En los descansos, 1 minuto de charla con un alumno, oye, te veo diferente, ¿pasa algo contigo? Siempre charlar con ellos, preguntar, alguien está llegando, alguien deja de trabajar o deja de cumplir, preguntarle
¿hay algún problema en tu casa? ¿Tienes algún problema de salud? Yo recuerdo una vez, rápidamente les cuento esta experiencia, un profesor en la donde daba clases yo en Oaxaca, en la universidad, y me dice, ¿cómo yo les voy a estar preguntando? ¿Y qué tal que me dicen que sí? ¿Se te ofrece algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Y qué tal que me dicen que sí? Y yo me boté de la risa. Bueno, maestro, ¿y qué cree que le va a pedir? ¿Que si le presta $1,000,000 o qué? No se preocupe. Es un regalo para los muchachos y para los niños decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Lo más seguro es que no requiera nuestra ayuda. Pero que ellos escuchen que hay alguien que se da cuenta cómo están, que hay alguien que se da cuenta que están teniendo dificultades, etcétera, es de una importancia enorme, enorme, porque los niños y los seres humanos hagan de cuenta que están nadando en el mar abierto. Así es el mundo en la infancia, le da a uno miedo, acuérdense. Yo les pido a todos que recuerden su infancia para entender a sus alumnos y entonces van a saber comprenderlos mejor. Eso sería una posibilidad, digamos. Comentario, Rosy Córdoba, considero primordial el manejo de las emociones, pues debemos sentirnos bien para poder enseñar y transmitir el interés por aprender con entusiasmo y amor a nuestros alumnos y compañeros. Muy buen comentario, Rosy, muchas gracias. Abel Darío y Edith Martínez comentan. Me ha encantado la charla, doctora, qué vivencias y palabras de motivación. Muchas gracias, Abel Darío. Dice aquí Soledad Romero, excelente ponencia, muy amena e interesante la manera de llevarla y ejemplificarla. Muchas gracias. Dorotea Castrejón. Muy interesante ponencia, doctora. Nos llevó a un análisis y reflexión sobre nuestra vida, tanto de maestro como en la formación que recibí, y me hizo ser como soy, una humana. Claro, es que esa ingrediente que menciona Dorotea Castrejón es primordial, doctora, y usted hizo énfasis en eso, en humanizar todo lo que tiene que ver con las y los alumnos, y sobre todo en lo que sucede en el aula. Así es, yo creo que eso es fundamental. Si tenemos eso como base en nuestro trabajo, no vamos a fallar nunca. Ya lo demás viene por añadidura, porque se supone que somos expertos tanto en nuestra disciplina como en la didáctica. Bueno, pero tener eso en la base, con eso hemos hecho mucho ya. Dice por aquí también Dorotea, doctora, hace unos momentos estaba comentando sobre entender una nueva época con mayor sensibilidad. No es una ocurrencia, sino una necesidad. Los jóvenes están cambiando. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, doctora? ¿Están cambiando las nuevas generaciones? Sí. Ya dijimos que chip nuevo nadie trae, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Pues que nosotros nos sorprendemos de los resultados, pero yo les pido que piensen en sus padres y en sus abuelos. ¿Cómo nos habrán visto? Claro. Y el susto que se llevaron con nosotros. Siempre es así de una generación a la otra. Incluso hay algo que se dice, fíjense, no cambiamos los seres humanos, cambian las generaciones. O sea, a nosotros nos cuesta mucho cambiar. Por eso yo digo, no se trata de cambiar, se trata de movernos del lugar para mirar desde una perspectiva diferente, de arriba, de abajo, de un lado, del otro, en fin, de eso. Y dialogar con los jóvenes nos ayuda a irlos entendiendo, también a cuestionarlos, ¿verdad? Y con ello hemos logrado muchísimo, porque ellos no se sentirán abandonados por nosotros, porque a pesar de que tengamos puntos de vista diferentes y maneras de confrontar las cosas diferentes, tenemos algo muy en común que nunca lo dejaremos de tener. Somos humanos y como humanos estamos sometidos a las emociones. Tenemos miedo, tenemos temores, tenemos alegrías, tenemos dudas, tenemos tristeza. Todo lo compartimos, jóvenes y viejos. Entonces, en ese sentido, y bueno, las generaciones mayores, entre más mayores, pues se supone que tenemos más experiencia y más capacidad y más fortaleza para poder acompañar a los jóvenes en este camino de incertidumbres, digamos así. Qué bien lo dice, doctora. Y bueno, pues seguramente quienes nos están acompañando tendrán más dudas y no duden en hacerlas llegar. Nosotros con mucho gusto vamos a
a dirigirlas directamente a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Patricia. Y doctora, pues estamos llegando al final de esta transmisión, de este tema, la revalorización de las maestras y los maestros como agentes de cambio, como agentes de la transformación educativa y social. ¿Qué nos diría? ¿Cuál sería su comentario final a manera de conclusión? Sí, bueno, antes de que se me olvide, por supuesto que con mucho gusto ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico si tienen alguna duda en particular, con mucho gusto yo les respondo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que los animo a que se miren, los animo a que se reconozcan y los animo a que vean sus lados más oscuros o más grises y trabajen sobre eso. Eso no tiene precio. Eso les va a redituar muchísimo. De verdad, no dejen de hacerlo y siéntanse orgullosos. Yo creo que los maestros estamos viviendo un buen momento histórico, afortunadamente. Yo me siento muy feliz por eso y disfruten a los alumnos. Sí, y disfruten tener éxito de convocar a los padres, de hacerlos que se comprometan. De verdad que eso es una experiencia que también no tiene precio. Yo tengo experiencias con alumnos que lo han hecho y han tenido resultados maravillosos. Solo hay que atrevernos y hay que dejar de juzgarlos. Hay que verlos. Y ¿saben qué? Un último. Cuando ustedes juzguen a los papás, véanse ustedes no como maestros, sino como papás. Y entonces van a entenderlos. Porque los hijos a todos nos ponen contra la pared, ¿eh? Y es inevitable, así es. Son las generaciones que vienen corriendo detrás de nosotros. Entonces, para entender a los papás, hay que mirarnos como papás. Y si no tenemos hijos, pues hay que mirar a nuestros papás con nosotros. Y entonces podremos entender muchas cosas. Doctora, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Fue un placer. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación por eso.